Varios de nosotros conocemos el mito del amor romántico como si fuera un cuento de hadas, donde al hombre se le percibe fuerte, caballeroso, sin ningún tipo de fragilidad, mientras que a la mujer se le percibe como una mujer sensible y que está esperando por el hombre de sus sueños. Aunque este sea un concepto medieval, es algo que se sigue replicando en la actualidad. Lo podemos ver en publicidad, series, películas de Hollywood o en la clásica novela televisiva, donde podemos ver a la mujer pobre que se enamora del hombre millonario y exitoso. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué es el amor romántico? El amor romántico, según el internet, es por lo general un sentimiento expresivo, amoroso y placentero, aunque también puede ser íntimo. El amor romántico está relacionado como un tipo de atracción sexual, pero esta no es imprescindible. En pocas palabras, el amor romántico es un sentimiento recíproco entre una pareja, acompañado de felicidad, acompañamiento y sexualidad, como nos lo pintan en los cuentos de hadas y películas de Hollywood. Todo bien hasta ahí. Pero la creencia del amor todo lo puede y lo soporta es una creencia que llega a ser muy permisiva y llegamos a tolerar conductas violentas, violencia sexual, emocional y física. Pero para entender un poco más sobre estas conductas tenemos que entenderlo desde un ámbito sociológico. Así que vamos con mi amiga Dani, que nos va a comentar un poco más sobre la idealización y el amor romántico. Quería empezar con esta pregunta de que nos pudieras explicar qué es la idealización. Bueno, si lo vemos en un plano romántico o amoroso, es precisamente eso. Como que la persona tiene esta venda de idealización de que no ve realmente cómo es su pareja y lo ve como si fuera algo perfecto o como alguien que no tuviera algún defecto realmente. Ok, y ahorita que me comentaste esto de lo romántico, ¿me podrías también explicar para todos nosotros qué es el amor romántico? Bueno, el amor romántico es algo que conforme ha pasado el tiempo se ha moldeado diferente a las diferentes épocas en las cuales ha transcurrido. Por ejemplo, podemos ver el amor romántico muy enfocado o más bien dicho, cómo los medios de comunicación, el cine, la música lo interpretan a su manera, ¿no? Entonces también la gente pues dice, no, pues el amor romántico pues es como lo canta pues cierto cantautor o cosas así, ¿no? Entonces se quedan así como de, no, pues las cosas son así o también como lo ven en las películas, ¿no? El amor romántico es una herramienta para ejercer control sobre la mujer, pero este concepto tiene un trasfondo más allá de lo que creemos. Este es el tema que Coral Herrera ha querido desmitificar durante años. Ella es una autora especialista en el amor romántico como concepto del dominio patriarcal. Coral expone cómo estas conductas pueden ejercer un control sobre la mujer, incluso cuando tanto el hombre como la mujer no son conscientes de esta violencia.
Es tan simple verlo como la Cenicienta, donde la criada pobre, maltratada por su familia, es salvada de esa miseria por un príncipe azul que se enamora de ella a primera vista. O como en La Bella y la Bestia, donde el dicho "si no sufro por amor no es verdadero" es ser víctima de un manipulador que controla, desprecia y cela a Bella, pero ella logra cambiar a la bestia. Algo que en la vida real no sucede y nos genera dolor a todas nosotras que hemos crecido con este concepto del amor. Según datos de la INEGI, los estados donde mayor se ejerce violencia es en el Estado de México con un 78.7% y Ciudad de México con un 76.2%. Pues principalmente me dedico a la promoción de lectura y cultura y hace tiempo empecé a impartir clases y talleres en diversas universidades. Lo conocí en un bar, lo conocí en un antro y la verdad todavía recuerdo este encuentro como uno de los más divertidos que he tenido en mi vida. Y fue muy divertido. Fue alguien que me capturó desde el principio. Y después de eso estuvimos como toda la noche juntos. Recuerdo que en algún momento nos separamos y yo me puse a platicar con otra persona. Y en ese momento, mi ex, agarra y le da un golpe a la pared. Para mí eso fue como un indicio muy importante de que tenía que irme. Entonces me empecé a querer ir, empecé a guardar mis cosas, como que traté de ser sigiliosa. Algo me decía que tenía que esconderme. Entonces llegué por fin a la puerta de este espacio y me lo encontré ahí. Y me dijo que a dónde me iba. Y le dije, no, pues a mi casa, ¿no? Y me dijo, te llevo. Y yo le dije, ay, ¿cómo? ¿En qué me vas a llevar o qué? Y me dijo, no, pues traigo moto. Y en ese momento olvidé cualquier cosa y me fui con él. Mi plan nunca fue subirlo a mi casa. Estábamos en la esquina donde antes vivía, ahí por Obrera, y justo Metro Obrera y Eje Central. Y entonces él empezó a llorar y empezó a decir que extrañaba mucho a su papá, que llevaba algunos años que había fallecido. De alguna forma a mí me conmovió mucho. Sentí que estaba muy borracho, que yo también estaba muy borracha y yo vivía sola. Pocas veces subí como a gente que no conocía, ¿no? Más bien nunca. Él fue el primero y lo subí y entonces desde ahí empezó todo. Creo que en ese momento yo me sentía muy rota, me sentía como desolada. Acababa de separarme de una persona que llevaba con él como 8, 9 años juntos. Y bueno, ya llevaba casi 8 meses soltera. Pero siento que todavía yo me sentía como vulnerable. Entonces, creo que lo que me atrapó fue sentirme como segura o incluso lo que hice, ya después lo pensé, fue que comencé como a introyectar como todo el cariño que yo sentía por la otra persona en él. Hasta la fecha no sé bien qué es lo que me gusta de él. A veces siento que lo que me gusta es que parecía que era una persona que cumplía con su palabra y que lo que decía lo hacía. Pero eso también implicaba como que yo nunca sabía cómo iba a reaccionar. ¿Me podrías decir cuáles son esos patrones? ¿En qué momento me tengo que quitar la venda de los ojos de la idealización para darme cuenta que ya no está o que ya están atentando contra mi integridad? La pareja ya va a tener cierta dominación, o sea, ya es tanto el que pues ya tengo como bien medido la situación, sí. Y entonces es ahí donde, como te comentaba, entra esta violencia física, emocional y verbal. Y es precisamente donde pues obviamente los esconden. Llegan a esconderlos como pues así de que
no, pues es que yo te quiero mucho, pero pues también piensa en esto y el otro. También como esta cuestión, esta frase que es muy común, ¿no? En las parejas, no, pues si me dejas me muero, ¿no? Entonces esto sí, obviamente ya es como algo que pues ya empieza a preocupar y precisamente ya es lo que ya empieza a ver la persona de decir, oye, pues es que ella se está comportando de tal manera que pues ya no es como muy grato. Ok, y bueno, conocemos el patriarcado y conocemos el machismo y mucha gente confunde estos términos. No sé si me pudieras decir cuál es la diferencia de estos dos términos. Bueno, el patriarcado es precisamente un sistema de poder y el machismo son actitudes que se van dando conforme, pues ahora sí, el contexto que la persona se está, pues, por así que formando, ¿no? El machismo lo podemos ver más como te comento, entre las actitudes, las normas y todas las estructuras sociales que lo rodean. Y es precisamente, pues igual es como una forma de poder que ejercen sobre las mujeres y lo podemos ver pues precisamente pues ahora sí que en todos los ámbitos, ¿no? En las familias o también en nuestros grupos de amigos podemos notar mucho el machismo, ¿no? Que existe. Aunque ya existían historias de amor como Romeo y Julieta, fue después de la Ilustración que surgió el romanticismo, un movimiento que colocó el amor y los sentimientos humanos en el centro, mostrándolos como algo intenso y fuera de control. Los autores románticos como José Zorrilla utilizaron la idealización para hacerla más profunda en cuanto a los sentimientos de libertinaje y de sexualidad se refiere. Por eso es que ahora conocemos la idealización como un sentimiento aún más poderoso de lo que realmente es. Esa idea de amor tan intenso y trágico sigue presente en los relatos que consumimos hoy en día, y estas historias de amor pueden promover relaciones desiguales y tóxicas, haciéndonos creer que el amor debe de ser complicado y doloroso. No me di cuenta, ¿sabes? Cuando él empezó a abordar mi espacio. Empezó ahí a estar y recuerdo que había pasado el mes y recuerdo que un día llego a mi casa y están todas sus cosas de limpieza en mi baño, todo mi closet desbordaba su ropa. Yo empecé a sentir como mi espacio ya no era mi espacio. Entonces me empecé a sentir incómoda por eso. Y de que él parecía como alguien que comenzaba a abrumarme y todo el desorden, todo lo que había me generaba ya mucha incomodidad, sobre todo de que yo ya no quería hablar con él, yo ya no quería arreglar nada, yo quería que él se fuera, porque nunca hubo como un acuerdo real de si vienes, si no vienes, si vienes a vivir, o sea, solo fue como una idea que surgió, pero nunca fue como, bueno, va, pero entonces tú la mitad y yo la mitad. Y cuando se habló de eso, no le parecía justo no tener una recámara. Entonces no quería pagar lo que valía el departamento y ahí lo tenía todo, se acababa mi comida, llenaba el refri con cosas que a mí no me gustaban. Entonces, ay, no sé, fue muy abrumante después del tercer mes, o sea, fue como si estuviera en un sueño, ¿sabes? Y de repente es como si me despertara y me diera cuenta que es una pesadilla. Algo así sucedió, o sea, de repente solamente fue cosa de cumplieron los 3 meses y al siguiente día me gritaba, me decía que era una porquería de persona, que era una culera, que era una basura, que lo que yo hacía no valía la pena, o sea, sí me llegaba a decir cosas así. Y luego se justificaba diciendo que
que estaba muy enojado, que yo le provocaba ese enojo y que después él no sabía cómo reaccionar y esa era su forma. Creo que ya fue una cosa de cómo funciona el cerebro, ¿no? En el sentido de que era una montaña rusa de emociones. Primero me sentía muy bien, me sentía súper bien y de repente empezaban los pleitos a juntar la atención y me sentía otra vez muy, muy de la chingada. Y luego otra vez súper bien y luego otra vez súper mal. Entonces siento que hubo algo en mí que se empezó como a acostumbrar a esas prácticas y a esa forma de entender el amor. Y aquí yo sentía como estaba mi otra cara de toda esta pasión arrebatada que yo trataba de entender, ¿no? Y creo que es algo que me hacía regresar, como querer entender lo que me pasaba, entenderlo a él, por qué hacía lo que hacía. Es precisamente la idealización. Como la persona idealiza mucho a su pareja, ahí es donde empieza el conflicto. Porque como no se dan cuenta realmente de los defectos que tiene su pareja, los dejan pasar. O sea, podemos ver cómo, por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí o podemos ver reflejados es precisamente estas parejas de youtubers, ¿no? Hace poquito hemos visto un caso precisamente de eso, donde pues prácticamente en los videos son la pareja perfecta y te quieren dar a demostrar eso y hemos visto también cómo generan cierta violencia en los cuales pues les dicen a sus parejas, no, pues es que eso no se te ve bien y es que eso no... Sí. O es que, pues, ¿por qué no te pones esto? O así, cositas así, que llegan a generar, pues, tanto violencia emocional, física, verbal, y pues, realmente sí es algo que pues, ellos no ven como tal, pero pues sí genera, la idealización sí genera, pues, precisamente este tipo de violencias en la pareja. Cualquier acto de violencia es intencionada y no vale justificarse con que es de una sola vez o es solo un impulso, ya que ésta siempre busca someter a su víctima. Y dentro del contexto del amor romántico, la violencia se esconde detrás de actos que parecieran desinteresados o de protección como los celos, o promesas que parecieran acuerdos para el bienestar de la relación, pero en lugar de eso es una prohibición a nuestra libertad. La manipulación, los celos, cualquier agresión física no es amor, es violencia. Durante años se nos vendió la idea que para amar hay que sufrir y que hay que entregarse por completo sin recibir nada a cambio y sin pensar en el bienestar propio. El patriarcado ha utilizado el amor para reprimir y manipular a la mujer. Esto surge en nuestra sociedad que busca el dominio de un género sobre el otro. Nos volvimos a ver. Ya sabes, sucedió, ¿no? La pasión y toda esta onda. Y me embaracé. Me tomé la pastilla del día siguiente y la cuestión fue que de todas maneras hubo un embarazo, pero tuve un aborto natural y fue un aborto que me costó mucho, fueron como 2 meses que estuve sangrando. Gasté mucho dinero y él dijo que me iba a apoyar, él dijo que iba a estar ahí y yo sé que lo único que le importa a él es el dinero. Entonces sabía que por ahí él me iba a dejar. Entonces simplemente de ahí me agarré, porque las veces pasadas, en una ocasión estuvimos en un hotel y ahí él empezó a molestarme con cosas de mi ex. Veníamos de una fiesta y empezó a molestarme con cosas de mi expareja. Y entonces yo le dije que parara. Llegó el punto donde yo me desafané y corrí al baño y me encerré. Y ahí estuve un rato hasta que yo sentí que él iba a tirar la puerta. Entonces yo abrí la puerta y le dije que quería. Me sometió, lo que sea. Le dije, bueno, ya vamos a dormirnos. Logré que se durmiera y yo me fui. Después fui con mis amigas y les conté. Yo no me había visto los golpes. Ellas me ayudaron a verlos. Yo no era consciente de esos golpes. Y ese era el problema. Después de que yo me recuperaba, emocionalmente, físicamente,
ya no había golpes en mi cuerpo, era como si se me olvidara. Y entonces yo volvía, pero esta vez fue demasiado gasto. O sea, fue una cosa de dinero, fue una cosa de cuerpo. Puse mi cuerpo en total riesgo y no me importó. Entonces, como yo lo hago, como logré salir de ahí, fue porque dije, esto se va a volver a repetir. Lo que pasó es lo que hay, no hay más, no tengo por qué entenderlo, simplemente tengo que pasarlo. Igual y no a todas les sirve este proceso, ¿no? Pero fue algo que yo simplemente... ¿Qué crees tú que debamos hacer como sociedad para ir cambiando todos estos sistemas que nos generan sufrimiento? Bueno, yo considero que como el primer plano, lo primero que se debería de hacer, y es desde una edad muy temprana, y lo que va a jugar aquí un papel muy importante es la educación. La educación yo creo que es el parteaguas que va a empezar como a formar este cambio en la sociedad. El empezar a demostrar que hay una igualdad y que se debe, pues ahora sí que tratar tanto a la mujer como al hombre por igual. Ambos cumplimos un papel muy importante en la sociedad y creo que ambos tenemos como las aptitudes para poder llevar cualquier cosa sin importar, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Entonces es principalmente la educación. Yo siento que la educación desde una edad temprana es lo que va a llevar a un cambio a la sociedad, para que podamos ser una sociedad equitativa y igualitaria, y sobre todo justa. Y que si están en una relación donde ellas se den cuenta que realmente no es normal las actitudes de sus parejas, lo hablen, sí. Que se acerquen, pueden acercarse a sus mamás, a sus amigas, o hasta hay centros de ayuda precisamente que las pueden apoyar para que ellas puedan salir de esas relaciones, pues ahora sí que tóxicas. La violencia en el noviazgo es el producto de la idealización del amor, alimentado por las raíces del patriarcado. Romper el ciclo de violencia y transformar nuestras relaciones en sanas y saludables es responsabilidad de todas. Solo así podremos construir un futuro en el que ninguna tenga que vivir con miedo. El patriarcado es un sistema que no solo le afecta a las mujeres, también nos afecta a nosotros los hombres, que tenemos que soportar pláticas incómodas y reprimir sentimientos y emociones para no ser juzgados por el machismo. No solo depende del gobierno y la educación, depende de uno mismo empezar a deconstruirse para así cuestionar los sistemas que nos llevan a la desigualdad y por lo tanto al sufrimiento.